desde el versículo 9 al 20. Vamos a ir abordando. Si quieren, mi hermano, pasamos a la segunda diapositiva, por favor. Como lo estamos viendo, debemos hacer una introducción, y es lo mismo que en este momento. Sí, ya pasamos a la introducción. ¿Estamos viendo la introducción? Ah, si quieren, mi hermano. Ahora sí vemos la introducción. Es que yo no la veo, pero como yo veo que ustedes dicen, no, ¿dónde está el hermano? Entonces ya digo, sí, no ha pasado la presentación. En la introducción quiero que podamos ver 7 puntos. ¿Qué vamos a ver en esos 7 puntos? Pues la situación de Juan, que lo vamos a enfocar en el versículo 9. Vamos a ver en el segundo punto, estar en el Espíritu y el día del Señor, en los versículos 10 y 11. ¿Sí? En el tercer punto, ¿cómo nos imaginamos a Cristo? Quiero que cuando lleguemos a ese punto, o vayan pensando también en ese punto número 3, ¿cómo nos imaginamos a Cristo? Cuarto, describir a Cristo, ¿cómo describiríamos a Cristo? El quinto, después de ver a Cristo. El sexto, el mandato de escribir y hablar. Ay, me quedó repetido. Y el séptimo, bueno, vamos a escribir y hablar, pero de una forma diferente. Hoy hablábamos, en la parte de la escuela dominical, que tenemos que aprender y a escuchar. Vamos a ver en la última parte cómo el Señor nos manda a que escribamos y hablemos, ¿cierto? Entonces vamos a pasar al punto número 1, en donde vamos a hablar sobre la situación de Juan. Yo le doy gracias al Señor y después al pastor que me permite estar aquí, porque cuando empezamos a hablar del versículo 9, quiero que algún hermano me pueda ayudar leyendo el versículo 9, si es posible, por favor. A la una, a las 12. Yo, Juan, vuestro hermano, y compartíceps vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pues yo solo puse aquí 2 puntos, pero quiero ser muy importante y reiterativo en decir que Juan en este momento estaba preso, ¿cierto? Eso es claro para todos, ¿cierto? En ese momento que estaba escribiendo Apocalipsis estaba preso, que estaba en una isla que se llama Patmos. Esta isla de Patmos era una isla, pues cuéntanos lo que voy a investigar, era una isla que no tenía rejas, ¿sí? Era una isla en donde era una isla como de Alcatraz. No sé si de pronto alguno me pueda entender la referencia. Y si no me la entienden, pues es una isla rodeada por agua en donde no había la posibilidad de fugarse, ¿cierto? También, adicional a esto, en esta isla de Patmos se dice que los ponían a trabajar muy fuerte, porque era una isla rocosa, ¿sí? Y una isla de mucho volcán. Entonces, a este Juan que nos estamos hablando, nos estamos encontrando aquí, lo ponían a trabajar. Tenía muchos momentos en los cuales estaba cansado, en los cuales estaba preso. Yo le decía al Señor, te doy gracias por permitirme en este momento hablar de esto, porque cuando estuve en el momento en el cual estuve en prisión, estuve en la cárcel, fueron momentos muy difíciles. Desde el primer momento en el cual me capturan, me llevan al primer momento que es la estación de policía. Y pues no pensaba que ese lugar fuera tan difícil, no les quiero mentir, es un lugar difícil. Pero de entrada, cuando la señora me lleva, me dice, si le hacen cualquier cosa, me cuenta. Yo le digo, pero ¿cómo así? ¿A dónde me va a meter? ¿O cómo? Pues explíqueme un poquito. Y me dice, no, es que usted va a encontrar algo muy difícil. Y entonces, a veces, esas personas que nos ven, que somos diferentes, saben que vamos a llegar a un lugar en donde va a ser muy difícil, ¿sí? Y solo el Señor permitió que pudiera estar preparado para estar en ese lugar, ¿sí? Cuando llegué a ese lugar, gracias a Dios, aquí lo tengo en mis escritos, al segundo día permitió que llegara la Biblia, la palabra de Dios. Y esto fue algo que me ayudó mucho a poder pasar ese tiempo. Y yo estoy muy seguro que Juan, estando allá, también lo mismo que hacía era acercarse al Señor. Por eso el Señor en ese momento lo estaba utilizando. Y estaba en ese momento en una situación en donde estaba preso, ¿cierto? Pero adicionalmente a eso, ¿por qué estaba preso? Porque es lo que nos dicen en el versículo 9. ¿Por qué estaba preso él? A causa de la palabra. A causa de la palabra. Eso a mí me llena de mucha alegría y pues estar uno preso por la palabra del Señor, por estar predicando. Aquí pues no tenemos tanto problema de que le enseñemos a las personas afuera, pero hay lugares en donde no podemos enseñar la palabra. En donde yo estaba había personas de muchas otras nacionalidades, ¿sí? De Costa Rica, de Guatemala, de Ecuador, brasileños, bueno, hasta personas de Israel. Y usted lleva la palabra de Dios a enseñar a los de Israel, y es algo bien difícil, porque ellos no la aceptan, literalmente no aceptan, y principalmente este libro de Apocalipsis no lo aceptan, no es tenido en cuenta.
porque para ellos este libro de Apocalipsis, lo vamos a ver un poco más adelante, les cambia todo lo que ellos han dicho que han aprendido, ¿sí? Entonces no toman en cuenta este libro de Apocalipsis. También les cuento que yo me siento muy feliz en poder estar aquí enseñando, si le doy gracias al Señor cada vez que me dan la oportunidad de estar aquí al frente, porque muy fácilmente podría haber no estado. Muchas veces cuando estaba allá, les enseñaba, pues el Señor me permitió que pudiera también enseñar allá, y les decía, cuando salgan, vamos a seguir con el Señor o nos vamos a apartar del Señor. Juan en este momento nos está escribiendo esta parte de la palabra para que nosotros siempre tengamos paciencia de Jesucristo. Cuando nos dice la paciencia de Jesucristo, yo no sé si ustedes se imaginan cómo la pueden valorar, o sea, hasta dónde llegará. Podríamos decir, ¿será que llega hasta la puerta? ¿O será que llega hasta más allá? ¿Hasta dónde será la paciencia de Jesucristo? ¿Cierto? Yo espero que cada uno de nosotros lo piense mucho. ¿Cuánto será la paciencia de Jesucristo? ¿O cuánta paciencia tendrá Jesucristo con cada uno de nosotros? ¿Sí? Entonces, eso era como lo que yo les quería decir en este versículo 9. Darles gracias, y darle pues gracias al Señor, gracias al pastor y gracias a ustedes como iglesia que me permiten este tiempo. Yo oro al Señor, es primero lo que le digo al Señor es gracias. Gracias por permitirme estar aquí al frente de ustedes, y también digo al Señor gracias por permitirme también enseñar, por poder que me use para poder enseñar esta parte de la palabra. Porque muchas veces predicadores que enseñaban mucho de la palabra, solo por una cosa muy difícil que no pudieron afrontar, decidieron no seguir aquí, sino seguir las cosas que el Señor no quería que continuaran, ¿cierto? Entonces cuando llega una persona que lo vemos aquí al frente y se reúne con nosotros los líderes en ese momento allá, nos dicen, hermanos, es que ya no quiero predicar. La verdad, a mí me causaba una tristeza muy grande. Y yo le decía a ese hermano, le decía a mi hermano, yo tengo que respetarse su decisión, pero la verdad no se la comparto. Porque usted no nos está dando la espalda a nosotros. ¿A quién le está dando la espalda primero? A Dios, ¿cierto? Entonces yo le dije, hermano, yo le decía, no se la respeto, pero seguiré orando por usted, ¿sí? Yo no me imagino a Juan escribiendo estas palabras y en todo momento orando para que estas palabras tuvieran incidencia en el corazón de cada uno de nosotros en este momento y hacia el futuro en cada una de nuestras generaciones hacia adelante. Entonces vamos a continuar, si me permiten, mi hermano, continuamos ahora con el punto 2. Dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo quisiera abordar muchas cosas. Quisiera, si primero, antes de leer el versículo 10 y 11, pues bueno, lo leamos en la Reina Valera, si me hacen el favor y alguien lo pueda leer en la Reina Valera, por favor, gracias. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bueno, estaba en el Señor. No sé si alguno tenga la versión actualizada. ¿Alguien tiene versión actualizada? ¿Sí? ¿Alguien la tiene? ¿A la una? La nueva traducción viviente. Pues yo traje la actualizada, pero si quieres le vamos a ver que nos cambia, que nos dice. Gracias. La actualizada, lo que pasa es que hay varias versiones, ¿vale? En donde en este momento la Reina Valera es una versión, pero la que te pido en este momento es la que han escrito con palabras actuales. Lo que pasa es que va a cambiar un poco y nos va a dar una visión distinta de lo que vamos a encontrar en estos dos versículos. ¿Sí, Laura? Bueno, leamos Laura, ¿la leíste o...? Sí, ya. Espérame, sí, Laura, y ya, espera un minuto. Que Laura está ahí. ¿O estaba? ¿Futuro, pasado, presente? Laura. Si quieres, Pilar, entonces si quieres lees mientras Laura busca la porción, gracias. Versículo 10 y 11. Sí, señora. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y la Odisea. ¿Laura dice lo mismo o...? ¿Sí? ¿Dice lo mismo?
Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la fortaleza que nos da Jesucristo, un día el Señor estaba en la isla de Patmos, a donde me habían Ese es el nueve. desterrado por predicar la palabra de Dios y contar lo que sé de Jesucristo. Entonces quedé bajo el poder del Espíritu y escuché detrás de mí una voz que, estridente, como toque de trompeta, me dijo: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cuando me volví para mirar al que Si me quieres habló, hasta ahí, hasta la Odisea. Gracias, muchas gracias. Cuando ahí hasta el versículo 11, entonces vean lo que dice en el lenguaje actual. Dice: pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Al leer algunas otras versiones nos ayuda un poco a entender lo que nos quiere decir el autor. Y esto a veces, como les decía al principio, los judíos no lo entienden, porque para los judíos el día más importante es el sábado, ¿cierto? Pero en este momento él nos está diciendo que tiene el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El primer día de la semana, vamos a decirlo así. ¿Y cuál es el primer día de la semana? El domingo, ¿cierto? Esta versión actualizada nos ayuda a entender esto. Pues por eso se las traía y pues por eso quería que lo compartiéramos, porque eso nos ayuda. Si el primer día de la semana, como el domingo, es el día del Señor, es porque estamos aquí buscando lo que el Señor quiere que nos diga, ¿cierto? Y Juan, si no fuera importante, Juan no lo habría escrito literalmente, ¿cierto? En lo que necesitamos. Entonces por eso les quería contar que lo principal es que tengamos el día del Señor y que esto cambia mucho algunas de las creencias de nuestros hermanos judíos, ¿cierto? Como el día del Sabbat, porque ellos tienen su Sabbat, pero nosotros ¿qué tenemos? El domingo. Nuestro día del Señor, el domingo. Solo un dato curioso dentro de la investigación que hice es que los musulmanes, como vieron que ya existía el Sabbat, existía el día del Señor, ellos dijeron: no, entonces el día de nosotros es el viernes. Entonces ellos, eso es solo para aprender y para que lo podamos poner a escuchar, ¿cierto? Pero ¿en dónde tenemos que afianzar nuestra confianza siempre? En lo que dice la palabra del Señor, ¿cierto? Es bueno que podamos aprender y escuchar lo que dicen otras personas, ¿cierto? Pero afiancemos todo lo que debemos conocer en la palabra del Señor, ¿cierto? También les hice ese mapa que ustedes ven ahí, porque muchas personas dicen que, o algunos escritos dicen que es como las nombran. Si ven que ustedes la pueden ver ahí, él no las nombra en forma ordenada, ¿no? Era muy fácil haber nombrado una del lado de allí, otra del lado de allá, ¿cierto? Pero miren cómo lo nombra ahí: en Patmos, donde está Juan; en Éfeso, ¿cierto? En Esmirna; Pérgamo, si ven cómo va la línea, ¿cierto? No se pierde; Tiatira, Sardis, Filadelfia, y termina en la Odisea. Bueno, algunas personas dicen que va en orden de las manecillas del reloj. No nos vamos como a enfocar en eso, sino a enfocar en que nos están hablando de que les están escribiendo a todas las iglesias. Aquí nos hablaron de 7, pero nos está queriendo decir que este mensaje es para ¿quiénes? ¿Solo para ellos? Para todas las iglesias, para todos nosotros, ¿cierto? Es el mensaje. Y por eso pensemos mucho en el día del Señor y cómo Juan pudo estar en el Espíritu en el día del Señor. Cuando estás en el día del Señor, si estamos en el Espíritu o no. Esta mañana le decía a mi esposa: a veces el domingo es el día más difícil de nuestras vidas. Es cuando más peleamos, es cuando más dificultades, no encuentro lo que me voy a poner, no me puedo alistar, el teléfono no suena, o bueno, el aparato que los despierte. Pero cuando llegamos a este lugar donde el Señor está, todo cambia, ¿cierto? ¿O no cambia? ¿Siguen igual? Todo tiene que cambiar, ¿cierto? Porque hoy estamos en el día del Señor en el Espíritu. Y eso es lo que Juan nos quiere decir en este momento. Tengamos ese día del Señor en el Espíritu, ¿sí? Vamos a continuar. Ya vamos en el versículo 10 y 11. ¿Cómo nos imaginamos a Cristo? ¿Cierto? Nos lo dice en el 12 y en el 13. Vamos a ver qué dice. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de 7 candeleros a uno semejante ahí fue el hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vemos ahí cómo nos habla de una persona que él ve como un sumo sacerdote, ¿cierto? Los 2 versículos que les traje ahí, si alguien me puede ayudar, por favor. Éxodo
29:5 y Éxodo 39 del 1 al 5. Dana, por favor, gracias. Muchas gracias. Éxodo 29:5. Tomarás entonces las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, el manto, el ephod, el efod y el pectoral, y le sujetarás el cinto de Gracias. ¿Alguien tiene Éxodo 39 del 1 al 5? Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino, como labor primorosa. Hicieron las hombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos. Y en el cinto de efod que estaba sobre él era de lo mismo, y de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Amén. Ahí vemos cómo en el Éxodo nos cuenta cómo se vestía el sumo sacerdote, ¿cierto? Él les trae la referencia de cómo en Éxodo nos explican cómo se vestía el sumo sacerdote. Y Juan nos cuenta aquí cómo está vestido, ¿sí? Cómo ve esa apariencia de este hijo de hombre, ¿cierto? Digamos que en este momento no podríamos llegar a definir, si lo quisiéramos, sobre cuál es el hijo del hombre, ¿cierto? Pero Juan no lo va a dejar así, va a tener que decir quién es este hijo del hombre. Podríamos llegar a ver que en muchas partes de la palabra de Dios hablan sobre este hijo del hombre, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos en este momento en que estaba vestido como sumo sacerdote. Igual quiero que sepamos que en algunas partes que logré investigar, dice que toda su vestimenta, o todos sus adornos, eran todos de oro, ¿sí? Todo de oro. Se dice que es de oro porque brillaba. Juan ve algo, pero ve algo que brilla, algo que es resplandeciente, ¿cierto? Eso hace que ya podamos ir definiendo o podamos llegar a describir a alguien muy importante o alguien que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero antes de que podamos ver la siguiente diapositiva que habla sobre la descripción de Jesucristo, quiero que alguien de ustedes, claro está, ustedes deciden y si no, yo lo decido, tranquilos, esto es así. ¿Quién de ustedes se considera muy bueno para dibujar? Echémosle la culpa a Alejandro, ya lo señalaron. Alejandro, ¿me regalas un minuto acá, por favor? Bueno, tal vez dos, no le voy a prometer uno porque después dicen que no cumple. No alcanzo, todavía no. Resulta que Alejandro está aquí. Alejandro nos va a dibujar unas imágenes que me va a hacer el favor de hermano, sí, me haces el favor. Pero aquí las vamos a ver y no quiero que él las vea. Que se ponga de espaldas. Sí, va a tocar que se ponga de espaldas. Bueno, la idea, Alejandro, es que vamos a ver unas imágenes y cada uno de nosotros va a intentar con cualidades darle características para que Alejandro las pueda dibujar. Vamos a empezar con esta imagen. ¿Ya la están viendo? Sí. Vamos a ver si algunos con algunas cualidades logran. Bueno, ¿quién se atreve primero a darle alguna característica a Alejandro? Bueno, Laura, ¿qué dice Laura? Un gusano, dice. Dice como así. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué dice Oscar? Oscar, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo lo escuchas? Como un 100 pies con antena, dice acá. Dos arriba, dos al lado. Dos acá, dos acá, dice por acá. Pero sin cuero. Pero sin cuero, dice acá. Parece una espina dorsal, dice acá Laura. Cabeza de caracol. Una cabeza de caracol, dice allí Dora. Vamos a ver si Alejandro puede llegar a dibujar la imagen que estamos viendo. Aquí debajo tiene dos cosas así. Aquí debajo. Sí. Y pone un cascabel de la serpiente. ¿Cómo Luis? ¿Cómo es que?
¿Cómo va el cascabel? ¿Cómo va un cascabel de la serpiente? Nos dice Luis aquí. Pero largo, alargado. Algo alargado. Sin la piel. Sin la piel, bueno, yo no sé, todos hablan sin piel, yo no sé cómo hacen para saber cómo es un animal sin piel, yo no sé cómo. Como Tiene- las espinas. Tiene hartas cosas así seis, como escamas acá en sí. Escamas, bueno. Y en cada escama una patica. De cabeza. Ah, porque ustedes ya la... Tiene puntas como una bola. Tiene como decir 5 cachitos. ¿Qué dice Alejandro? ¿Ya? En ¿Ya la está? cabeza tiene como espinas así, como 5. Bueno, descripción sin decir, bueno, pero que van a saber el nombre del animal, ¿no? Pero... ¿Y eso qué es? 6 cosas así. ¿Ya lo tienes dibujado o no? No sé. Bueno, venga a ver, miramos qué dibujar Alejandro. Está muy parecido a lo que dibujaron, ¿sí? Está muy parecido. Es así. Está muy parecido, sí, sí, está muy parecido a la imagen. Bueno, ahora va a pasar otra segunda persona, echémosle la culpa a Alejandro, es que si Alejandro no sabe dibujar. Allí está. María. Que pase, ¿quién quiere pasar? ¿María? Bueno, que pase María Alejandra. De pronto un ojo femenino logra dibujar. Siéntate acá, por favor. Si quieres, pasamos a la segunda imagen. Bueno, vamos a ver. A ver. ¿Es más fácil? Ah, me dijeron aquí que es más El fácil. balón, el pescado Como balón. un bagre. Como un bagre. Luis dice que es como un bagre. ¿Qué dice? Tiene así como la cabeza de un bagre. 2 ojos negros. Cabeza con ojos grandes. Pues, como un pescado, dicen también. Eso, ojos como un bagre y boca como un bagre. Ojos como un bagre y boca como un bagre. Patas de sapo. Patas de sapo. Patas de sapo. Tiene ¿Qué dice Wilmar, Pilar, por allá atrás? Tiene manos como de cangrejo. Valentina y Julián. Manos como de cangrejo, Eso pero pero pequeñas. Ajolote, dicen allá lejos que se llama ajolote. No se llama así. Tiene manos como de cangrejo, pero pequeñas. así. Así. ¿Qué dice Pilar, Wilmar, por allá atrás? Ayúdenme. 5 antenitas, Háganle dice. cuenta que el cuerpo es un pescado. 5 antenas en forma de alga. En la cabeza. 5 antenas. Tiene 5 Bueno, puede ser, puede ser. 4, Pero dicen 4. 4 estrellitas así. Se está riendo, dice allí. Así Se está cortitas. riendo. Pero no has dicho ¿qué más? Cuerpo de pescado. Los ojos, dice María, que se le indican los puntitos de puntitos que Los son como de por aquí, redondos, puntos. rosado. Es rosado. Bueno, no le traje colores, qué pena, disculpen. ¿Ya? ¿Te rindes o das descripciones? ¿Quieres recibir más? Cositas de acá son así y con puntitos. ¿Qué puntitas? Dice mi hermana. Está sonriendo como si una carita feliz. Que le haga una Así carita simple. feliz. Todos dicen que le haga una cara feliz, dice acá ella. Y tiene una sonrisa grande. Pero sin Tiene dientes. paticas de Sin sapo. dientes. Sin ¿no? dientes y fue lo primero que le hizo. Los dientes. No tiene dientes. No debe tener, pero pues en este momento no se los ven. ¿Listo? Bueno, miren cómo quedó. Quedó bastante bien. Bueno, Sí, así se ve. acabamos de ver dos de los animales más extraños en el mundo. Bueno, yo solo quiero contarles un poco sobre así aprendí cuando me enseñaron el libro de Apocalipsis. Porque Juan, en este momento en el cual está describiendo al Señor, necesitó estar en el Espíritu. Porque si no, no hubiera podido describirnos a Jesús o describirnos a la persona que estaba viendo, ¿sí? Es la única forma de poder haber llegado a describir a Jesucristo. Yo no me imagino cómo Juan, viendo a Jesucristo, logró darnos una buena descripción de él, porque lo que tenemos aquí, o lo que vamos a ver en los versículos
14 y 15 es una descripción de Jesucristo. Nomás vimos estos dos animales extraños, los cuales cada uno bueno, intentó dibujarlo. ¿Cómo se llama? No, bueno, les quedo viendo el nombre, porque sí le habían puesto el nombre, pero son bien extraños, bien extraños. Igual es para que nosotros podamos ver cómo el Señor usó a Juan. El Señor le dio mucha sabiduría a Juan para poder mostrarnos cómo describir a Jesucristo. Adicional, dentro del estudio que logré hacer, en ningún otro lugar de la palabra podemos llegar a ver la descripción física de Jesucristo. En ningún otro capítulo o versículo de la palabra logramos ver una descripción de Jesucristo. Por eso yo me preguntaba mucho al inicio, cuando yo estaba en la iglesia católica, me presentaban un Jesucristo con ojos azules, mono, blanco, y a medida que hemos pasado el tiempo, él ha ido cambiando esa figura, ¿cierto? Ya el último, digamos que es moreno, negro, como crespito, ¿cierto? Como más enfocado a esa cultura, ¿cierto? Entonces, a mí me parece muy importante cómo Juan, el Señor lo usó para poder darnos una descripción muy exacta de lo que era el Señor, o de lo que estaba viendo a Jesucristo, ¿cierto? Vemos en el versículo 14 que nos dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve. Es una descripción en donde nosotros ya podemos imaginarnos cómo era su cabello, ¿cierto? Este cabello siempre nos va a estar hablando sobre la pureza, ¿cierto? Sobre esa pureza del Señor. Es el único que podemos decir que pasó por la tierra y nunca pecó, ¿cierto? Es el único que podemos decir que siempre ha estado, ¿cierto? Desde el principio de los tiempos hasta en este momento en el cual, hasta que el Señor venga por nosotros, o nosotros pues vayamos con Él. Yo siempre me he preguntado, y en otros estudios de otros pastores, cuando estudié con algunos, ellos teníamos mucho esa duda. Cuando lleguemos al cielo, ¿qué vamos a hacer primero? Ir de pronto a buscar quién está. Buscamos primero a nuestras esposas si están o no. No, si ve que usted no iba a ir al cielo. Vamos a ver, ¿sí? Quiénes están, ¿cierto? O a quiénes les vamos a preguntar. De pronto vamos a buscar a Abraham, a preguntarle. Vamos a buscar a Noé, a decirle: usted predicó 120 años y yo no pude ni 5 minutos para poder estar aquí. Él predicó 120 años. Cuando estemos en el cielo vamos a buscar a esos héroes de la Biblia. Esta semana que el pastor nos enviaba Hebreos 1, del 1 al 11, estaba yo también escribiendo, tomando mis apuntes sobre la enseñanza, y yo escuchaba esos héroes de la Biblia que nos hablaba el pastor, ¿cierto? Hicimos nuestro devocional, ¿cierto? ¿Sí? Pocas cabezas se mueven. ¿Eso será bueno o eso será malo? Pero miren que es muy importante que hagamos nuestro devocional, que nos acerquemos a la palabra, ¿cierto? Y por eso es que estamos hoy aprendiendo sobre el libro de Apocalipsis. Porque lo único que les puedo decir en este momento es que cuando andamos con este libro, no es para que lo pongamos debajo del brazo. Muchas personas nos van a veces a buscar para que podamos hablar sobre este libro. Se los digo porque muchas personas tienen dudas sobre lo que está ahí, porque se habla sobre que ese libro es el futuro. Pero si lo ponemos, tenemos que aprender a lo que dice en el libro, ¿cierto? A lo que dice la palabra, porque en este momento Juan nos está describiendo a Jesucristo, ¿cierto? Y entonces estamos hablando de pureza. Yo solo les puedo decir que este cabello blanco lo asimilo con pureza, ¿cierto? Después vemos los ojos como llamas de fuego. En este momento vemos que los ojos, o en nuestro numeral 2, lo vemos como juicio. Esos ojos que nos hablan de juicio. En algún momento, no sé, esperemos que el Señor, y hemos estado hablando mucho de que vamos a tener un juicio, ¿cierto? ¿Cómo vamos a estar en ese momento en el cual vamos a tener ese juicio? Y es la duda que tendremos cada uno de nosotros. Nosotros estamos entregándole nuestro corazón al Señor. ¿Cómo vamos a estar en ese momento en el cual vamos a estar en ese juicio? ¿Sí? Y pues yo solo se los dejo abierta para que cada uno lo piense y lo pueda meditar cuando estamos en esa relación con el Señor, ¿sí? Vamos a continuar. Dice: y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgante, como en un horno. En esa época el bronce era uno de los materiales más duros, o más fuertes, más sólidos, ¿cierto? Y por eso se habla de estabilidad, permanencia.
Hoy veíamos en la escuela dominical cómo nos hablaban sobre el Señor siempre es el mismo, no cambia, ¿cierto? ¿Cómo sería si el Señor tuviera preferencias, ¿cierto? Hablábamos sobre los favoritismos, ¿cierto? Yo pensaba mucho cuando hablaba sobre esta estabilidad y permanencia. Si el Señor no fuera el mismo y cambiara, si el Señor cambiara lo que nos dice, ¿cómo sería nuestra vida? ¿Tendríamos una vida estable? ¿Tendríamos una vida de permanencia en el Señor? ¿O no podríamos permanecer en el Señor? Entonces, Él con esto que nos está definiendo, Juan nos muestra cómo el Señor es alguien permanente, es alguien estable, en el cual podemos al final confiar. Podemos poner toda nuestra confianza en Él. Y pues yo los invito a que lo hagamos, a que podamos poner nuestra confianza en Él. Y por último nos dice, y su voz es como trueno de muchas aguas, ¿cierto? Igual yo solo les ponía ahí cuál es nuestra arma. ¿Cuál es nuestra arma? Si en este momento el Señor viniera, cada uno de nosotros, ¿cuál arma buscaría? ¿Será que vamos a buscar la palabra o no buscamos la palabra? Sí, la palabra de Dios iríamos a buscarla o no buscaríamos la palabra. ¿A dónde saldríamos o qué haríamos si el Señor hoy viniera? Porque vamos a ver más adelante, vamos a continuar en algunos versículos de la Biblia donde vamos a concluir que el Señor está pronto por venir, y nos lo decía el pastor desde el inicio de la enseñanza del libro. Está pronto por venir, pero sí lo estamos esperando con los brazos abiertos o con los brazos cruzados. Cada uno de nosotros deberá definir cómo lo está esperando, ¿sí? Vamos a continuar. Y ahora, después de ver a Cristo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en nuestras vidas después de ver a Cristo? ¿Sí va a cambiar o no va a cambiar? Yo le contaba un poco al pastor que en este momento de la enseñanza, cuando estuve en el lugar que les digo, llegó una persona que era un italiano y pues como yo estaba dentro de los líderes, gracias al Señor de la iglesia, se acercó primero y me dijo, venga, imagínese que yo tengo una visión que me trajo el Señor. Le digo, ¿y cómo así, hermano? ¿Eso cómo es? Me dijo, no, sí, en serio. Yo le dije, qué bueno, ¿y usted me la quiere contar? Me dijo, no, es que yo no se la puedo contar, sino hasta que la diga la iglesia. Y entonces yo pensaba mucho cuando estaba haciendo esto, porque cuando Juan vio al Señor, ¿qué fue lo primero que pasó? Cayó al suelo como muerto. Y podemos ver muchas referencias de la palabra de Dios, que cada vez que veían al Señor o veían el trono blanco, ¿qué pasaba con esas personas? Caían como muertos, quedaban sin habla, quedaban sin poder comer, pensando en que nuestra mente es muy corta para poder llegar a ver eso que vieron estas personas, ¿sí? Pues debo decirles que desafortunadamente a esta persona no pudimos darle la oportunidad de hablar de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque su testimonio no era en línea con la palabra del Señor. Y eso es lo que estamos queriendo, o lo que el Señor quiere, que todo lo que nosotros hagamos esté fundamentado en la palabra del Señor. Y miremos entonces, después de ver a Jesucristo, cuál es la reacción de Juan y cuál es la seguridad de Jesucristo. Porque quiero que veamos cómo es la reacción de Juan. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Yo no sé si ustedes se imaginarán ese momento cuando podamos ver a Jesucristo en vivo y en directo, cuál va a ser nuestra reacción, cómo será nuestro momento. O sea, yo la verdad les puedo decir que no me lo imagino. Particularmente no me imagino cómo será mi reacción, porque aquí Juan nos dice que él cayó como muerto a sus pies, ¿cierto? Caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temáis, yo soy el primero y soy el último, ¿cierto? Esas son palabras de Jesucristo. Pues en mi Biblia están en rojo, no sé si en la suya estarán en rojo, pero en la mía están en rojo. ¿Para qué? Es Jesucristo hablando, ¿cierto? ¿Qué seguridad la que Jesucristo le da en ese momento a Juan? ¿Qué seguridad nos da a nosotros en este momento que ya le recibimos a Jesucristo? ¿Tenemos seguridad en Jesucristo o no tenemos ninguna seguridad en Jesucristo? ¿Cómo es nuestra reacción en el momento en el cual nos encontramos con Jesucristo? ¿Sí nos encontramos con Jesucristo a diario, en la oración, en la palabra, o no nos encontramos con Jesucristo? Eso es una respuesta que cada uno de nosotros deberá dar. ¿Sí? Yo quiero solo leerles
lo que dice el 17 y el 18, ¿cierto? Dice, y el que me vio y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Miren aquí cómo el Señor dice que Él tiene las llaves, que no nos preocupemos porque Él tiene las llaves. Este tema de las llaves, pues, ha sido muy controvertido, ¿cierto? Porque algunas otras de enseñanzas o doctrinas dicen que las llaves las tenía otra persona, ¿cierto? Pero aquí Juan nos reafirma que ¿quién tiene las llaves? Jesucristo. Jesucristo es el único que tiene las llaves. ¿Qué estás esperando para usar esas llaves y abrir tu corazón a Jesucristo? Y que no vayas a donde no debemos ir, ¿cierto? Si no le recibimos a Jesucristo, ¿a dónde vamos a ir? Iglesia, ¿estamos seguros o no estamos seguros? ¿A dónde vamos a ir si no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón? Y si le tenemos en nuestro corazón, ¿a dónde vamos a ir, cierto? Esa es nuestra seguridad, nuestra confianza, ¿cierto? Vamos a continuar. Y él le dice en el 18, en el 19, perdón, escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de esto. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Y de las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Yo solo les puedo decir que Jesucristo llama a su iglesia no a temer, ¿cierto? Sino a ser valiente. Su presencia gloriosa y su autoridad poderosa infunden confianza y fortaleza para enfrentar la persecución y los desafíos de la fe. Mis hermanos, yo solo les puedo decir que el Apocalipsis que estamos estudiando, queremos que lo podamos estudiar es para aprender más de Jesucristo y de cómo Jesucristo está actuando en nuestras vidas. Yo solo les puedo decir que aprendí muchas enseñanzas cuando estuve en la cárcel, ¿sí? Cada vez cuando me sacaron de la estación y me trasladaron a la Modelo, yo solo le decía al Señor, permite que pueda llegar a un buen lugar, y si no es así, protégeme, Señor. Porque cuando llegué allá, mi esposa pues se preocupó mucho porque pues la verdad yo no esperaba que me trasladaran tan pronto. Yo solo duré en la estación tal vez unos 15 días. Cuando me dijeron que me trasladaban, pues me dijeron un día a las 5 de la madrugada, de la muy madrugada, a las 5 de la madrugada, que me tenía que alistar para trasladarme. Cuando me trasladaron, pues yo no sabía para dónde iba. Y entonces yo le decía al Señor, ¿será que a veces mi confianza es tan frágil, Señor, que pienso que cualquier cosa no me hará tener esa confianza en ti de que me llevarás a un buen lugar? Lléveme a donde me lleves. Y en ese momento pues me llevaron a la Modelo. Cuando yo estuve en la entrada de la Modelo dije, uy, me llevaron a un lugar muy difícil. Porque no sé si ustedes conocen, pero ¿saben cuál es el título que aparece en este lugar? Aquí entra el hombre, pero no el delito. Entonces eso hace que uno a veces como que se sienta como más difícil, ¿cierto? Cuando llegué, bueno, gracias a Dios, solo por la gracia de Dios, pude llegar a un buen lugar en donde pude dormir en un sofá. Pero muchas personas que iban conmigo les tocó dormir en el suelo, les tocó dormir en un baño, en donde no les dieron esa oportunidad de poder llegar a un sofá. Y yo solo puedo decirle, gracias Dios mío, por darme la oportunidad de dormir en un sofá. Después de todo ese susto, porque créanme que viví un gran susto en toda la entrada, en todo lo que se vivió, porque yo nunca había visto, discúlpenme que les diga, unas ratas tan grandes como las que vi ese día. Y yo digo, uno ve una rata y uno dice, se asusta, pero es que ella iba, su rata, con 5 hijos más atrás. O sea, y los 5 hijos no le perdían el liderazgo que tenía su principal, o digamos que tenían su madre. Y yo me preguntaba mucho porque en ese lugar, este animal no se podía tocar. Este animal era, pues ahí sí como se dice, intocable. Y yo veía eso y le decía, uy Señor, no puedo comer. Yo ese día pues no pude comer porque fue muy difícil, ¿sí? Pero gracias al Señor me permitió que pudiera llegar a un buen lugar en donde me permitieron poder descansar después de todo ese día tan difícil. Y ya después el Señor me permitió poder estar viendo la iglesia, como le contaba al pastor y muchos de ustedes. Nosotros nos reuníamos todos los días, a las 6 de la mañana nos reuníamos todos los días.
Y yo decía, aquí puedo reunirme todos los días, porque en la iglesia no puedo reunirme solo miércoles y domingo, que la abren aquí para que estemos, ¿cierto? Hoy veíamos en los anuncios con mi hermano Simón en donde nos decía el domingo y el miércoles, y el resto de días no hay más días para poder tener esa relación con el Señor. Entonces yo le daba gracias a Dios porque me podía acercar a Él todos los días y porque todos los días podía madrugar a tomar mi Biblia e ir a buscarle en ese lugar, ¿cierto? Entonces, para finalizar, solo les quiero decir que el Señor nos está llamando a que podamos aprender lo que dice su palabra. Solo una ilustración más, y ustedes dirán que los estoy llenando de ilustraciones, pero hace unas 2 o 3 semanas atrás estuvimos en un velorio, en donde la persona que moría, pues murió, estaba en su cajón, y no había quien orara en ese lugar. Yo les pregunto, si nos buscan a nosotros, a todos nosotros, para que oremos por esa persona, o para que demos una enseñanza en ese momento en el cual nadie puede o nadie quiere orar porque no se siente adecuado, pues yo no me gusta que digan yo, pero pues en ese momento me pidieron orar. Yo pues, dicen por ahí, estoy preparado para la batalla, entonces traigo mi enseñanza de la salvación para las personas en ese momento tan difícil. Y Dios permita que en ese momento, en ese velorio, se hayan tocado varios corazones, pero varios corazones para el Señor. Y en cada lugar que estemos, yo sé que muchos de ustedes han tenido esa experiencia de que les dicen, hermanita, hermanito, oren por mí, que estoy en tribulación o que estoy en alguna dificultad. Y yo oro por cada uno de ustedes porque te los aseguro que en el momento en el que yo estuve en tribulación, solo pensé en las oraciones que ustedes hacían. Y por eso el Señor hoy nos muestra que Él está pendiente de todas sus iglesias, ¿sí? De que Él no está solo pendiente de una iglesia, sino que está pendiente de todas las iglesias. Y al final vemos la conclusión, ¿cierto? Analizamos ya el capítulo 1 de Apocalipsis, desde la revelación gloriosa de su presencia y autoridad de Jesucristo sobre su iglesia, ¿cierto? Este mensaje nos ofrece una esperanza y una exhortación y una fortaleza para enfrentar los desafíos y mantener la fe en tiempos difíciles. Mis hermanos, vamos a tener tiempos difíciles, no les puedo decir que no, pero solo los vamos a poder pasar o los vamos a poder mantener si ponemos a Jesucristo en primer lugar y dejamos que la fe mantenga en nosotros. Ese es el mensaje que yo les quiero dar, la enseñanza que tenía Apocalipsis. Les agradezco mucho por escucharme y si me faltó algo, les pido perdón porque es un tema pues algo extenso en lo cual tenemos que aprender, pero solo lo que les quiero decir es que leamos la palabra de Dios y afiancemos o todo lo que pasa en nuestras vidas esté afianzado en la palabra de Dios. Entonces muchas gracias, vamos a terminar en oración, cerremos nuestros ojos. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor, te agradezco mucho por esta enseñanza que nos trajiste el día de hoy de Apocalipsis, de capítulo 1 de 9 al 20, Señor, nos diste la oportunidad de poder aprender de cómo eres, de este gran siervo que usaste para poder describirte, Señor, gracias, y estamos agradecidos contigo por poder dar tu palabra y poder tener esa relación contigo, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo y que toda esta semana la podamos poner en tus manos y que te podamos poner en primer lugar en cada decisión, en cada momento de nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.